Estamos en el bloque que semanalmente nos da el Instituto de Estudios Peruanos con la antropóloga María Luisa Burneo para hablar de lo que está pasando en Piura y todo lo que va más allá de la emergencia. Buenos días, María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días, Paola. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Cuéntanos un poco cómo va, digamos, más allá de la tragedia que significa las lluvias, cómo están relacionándose las autoridades del gobierno de Dina Boluarte con la gente y que además de la falta de empatía, hay un tema de falta de gestión. Sí, mira, Paola, yo quisiera empezar diciendo que en realidad se habla mucho de desastre y del problema de las lluvias, y el problema en sí no son las lluvias, o sea, este es un territorio en donde los fenómenos climáticos han estado presentes siempre, son siglos, son décadas, es decir, se sabe que en cualquier momento esto va a suceder. Entonces el problema es un problema estructural, es un problema de ineficiencia, pero también de mirada del territorio que está faltando, ¿no es cierto? De no comprender, de no querer ver el ecosistema. Y entonces el desastre en realidad es un desastre social y es un desastre político, ¿no? Porque el Estado no planifica, no prevé y no, digamos, hace las grandes cosas que hay que hacer para que las lluvias no se conviertan en un desastre, ¿no es cierto? Entonces, eso en primer lugar. Todo ahora está colapsando porque son décadas en las que se han acumulado una serie de factores y en los últimos años peor, ¿no es cierto?, desde el Niño Costero del 2017, que hace que la zona sea mucho más vulnerable. Tienes reservorios que están colmatados desde hace años, tienes el río sedimentado, tienes canales que no han sido drenados, tienes como 90 quebradas solamente en la zona de la provincia de Piura, que son quebradas ciegas, que no han sido tratadas, que no están controladas. Hay 9 ahorita que son muy graves, que ponen en riesgo a la población. Entonces tienes una serie de cosas que hay que atender, que son realmente de una mayor magnitud. Entonces no puede ser que llegue la presidenta o que llegue la ministra de Vivienda y le digan a la gente que van a llevar motobombas y que tienen que resistir, ¿no? Es realmente una especie de afrenta a la población, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha sucedido en los últimos días es que finalmente, luego de esta visita, como no se establece nada claro, no hay una mesa de trabajo, no hay una mesa de coordinación, pues los alcaldes y también la sociedad civil piurana organizada han decidido convocar a este paro regional para demandar, digamos, una acción urgente, ¿no es cierto?, en la región. Una de las cosas que, digamos, muy bien dices es que no se ha hecho una especie de balance de obras que han salido mal. Estamos hablando de autoridades, sobre todo, digamos, en una zona como Piura, donde el fujimorismo gana o ser gobernadores regionales o alcaldías, y donde en las elecciones, en las últimas 3 elecciones, el fujimorismo es bastante importante. Entonces, en ese lugar donde están tan cerca, digamos, al fujimorismo, ¿por qué se siguen manteniendo estas obras? O sea, el balance político es que los alcaldes o funcionarios de ese partido no cumplieron también con el rol que tenían que cumplir a su vez de los gobiernos que han pasado. Mira, yo creo que hay un problema generalizado en distintos niveles de gobierno, pero en este caso en concreto hay que ver también quiénes son las unidades ejecutoras responsables, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con la gestión misma desde el gobierno central y desde la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ¿no? Hay otras obras que dependen en realidad del Ministerio de Vivienda. Hay otras que sí efectivamente pasan por el gobierno regional. Hay un tema también que tiene que ver con transferencias. O sea, ahorita los gobiernos locales, muchos no han recibido transferencias que estaban esperando desde hace meses. Entonces, o sea, efectivamente hay un tema político de gestión regional y local que se acumula durante años. Hay un tema de ineficiencia en la gestión, pero también hay un tema de cómo opera también el gobierno central. Por eso es que en este momento un poco la tensión que se ha generado es entre los alcaldes distritales y el gobierno central, que en este momento tiene que, o debería ya desde hace algunos años, haber ejecutado un montón de obras que se han quedado pendientes, ¿no? Claro. Una de las cosas claves, por ejemplo, es que el río Piura, que se ha sedimentado, Sí.
fue colmatado, ha sido trabajada la colmatación en un momento en el 2017, pero luego eso se quedó ahí, ¿no? Se volvieron a hacer licitaciones y licitaciones, entonces no hay un sistema de su colmatación permanente. El río ha perdido pendiente, ha perdido velocidad, y eso hace que se acumule todo, ¿no es cierto?, cuando en realidad esto debería estar siendo direccionado de otra manera. Se habla de la salida del río al mar, por ejemplo. O sea, son grandes temas que no se están mirando. Y es un tema político, o sea, es una decisión política, ¿no? Claro, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas ayer sacó presupuestos del gobierno regional y gobiernos locales entregados por el gobierno, como diciendo, ustedes no han, digamos, gestionado los presupuestos en reducción de la vulnerabilidad, no han utilizado más de 94 millones de soles, como el gobierno tirándole la pelota a los alcaldes y al gobierno regional. Es como que quiere zafar de responsabilidades este gobierno. Digamos, en este tira y afloje es donde está la gente en el medio, ¿no es cierto? Así es, justamente, ¿no? O sea, esta ineficiencia, esta falta de coordinación entre niveles de gobierno, pero también esta falta de voluntad política, Paola, porque es un tema también de voluntad política. Al final los más afectados son las personas que menos tienen, y en Piura no solamente es la ciudad, son las zonas rurales también. Entonces, normalmente las noticias se centran más en los ámbitos urbanos, está toda la infraestructura inundada, y por supuesto, es una afectación terrible. Pero si tú ves las zonas rurales, es aún peor, porque ahí las familias de pequeños agricultores no solamente van a perder su empleo o van a ver afectada su vivienda, sino que en realidad van a perder la inversión de todo el año, porque van a perder sus cosechas, van a perder muchos de sus animales, van a tener que abandonar sus residencias en algunos casos, se quedan desconectados, se quedan aislados por días. Entonces van a perder las cosechas, toda la inversión, y eso va a generar un impacto inmenso en sus ingresos del resto del año, se van a quedar endeudados para la próxima campaña, eso va a impactar en la seguridad alimentaria de sus hijos, obviamente en las posibilidades de gastar en otras cosas básicas como salud, educación. Entonces realmente estamos hablando de un fenómeno de impacto enorme que no debería ser así, porque repito, o sea, los fenómenos naturales no son los culpables, o sea, los culpables es la irresponsabilidad y la ineficiencia, Claro, y ahí y la tenemos indolencia del Estado, ¿no? la imagen del Ministerio de Economía y Finanzas como diciendo, esa es su responsabilidad, no la nuestra, ustedes no han ejecutado 94 millones de soles, el rollo es de ustedes, ¿no? Es como una falta de empatía que se expresa en otras áreas, que se expresa en otros temas, pero en este tema ha sido realmente muy preocupante porque tenemos desgraciadamente a la ministra Jania Pérez de Cuéllar, digamos, no se le dio otra mejor idea que subirse y sentir que perdió la empatía en ese momento, a gritar a una señora, la presidenta Dina Boluarte al decir que no hay plata. ¿Por dónde se Sí. empieza? ¿Por dónde se Todo empieza? terrible, ¿no? O sea, es una falta realmente de comprensión de lo que está pasando, o sea, de capacidad política y de gestión de abordar un fenómeno que es de una magnitud compleja, y en vez de estar, digamos, echándole el pato a los gobiernos regionales, al gobierno local, o sea, lo que deberían hacer es coordinar con ellos. O sea, lo que están pidiendo en este momento con el paro los alcaldes distritales es que haya mayor coordinación, que no solamente se les diga que hay recursos, sino que los recursos efectivamente sean transferidos, o sea, que sean efectivas las transferencias, y que haya una instancia de trabajo de la más alta prioridad, ¿no? Y eso es lo que no se está haciendo. O sea, hay cosas, Paola, que son estructurales, como te decía, cosas que son de mediano y largo plazo, pero hay cosas inmediatas que se deberían haber hecho hace meses, semanas o ayer, ¿no es cierto? Por ejemplo, cambiar las motobombas que están en Piura y que ya no funcionan, son motobombas de los años 80, colapsaron en el 2017, eso no es tan caro, las tienen que enviar de Lima. O sea, ¿por qué algo tan simple como eso no se puede hacer? Entonces, realmente es una suma de factores, corrupción también de por medio seguramente, ¿no? En algunos casos. Entonces, que bloquea todo esto, y al final los que se ven realmente perjudicados es la población piurana y la población rural y la población de productores. Entonces es realmente, no sé por dónde empezar. Ahorita creo que lo que habría que hacer es justamente coordinar con las autoridades locales y con las organizaciones sociales para ver las medidas más urgentes, pero luego uno no se puede quedar en el corto plazo, o sea, porque hay
cuestiones que tienen que ver con una mirada mucho más integral del territorio, que no se está teniendo, que no se está trabajando de esa manera y que año tras año pues terminamos en esta situación. Y lo que va a pasar es que esto no se acaba acá, esto va a seguir. Las lluvias van a volver, vamos a tener otros eventos como este y cada vez la zona se hace más vulnerable porque no se hacen los grandes trabajos que hay que hacer. Claro, una de las cosas que preocupa, digamos, el 18 de abril viene el paro, es que se trate este paro igual, digamos, con la misma falta de empatía que se ha tratado los paros en el sur, en Puno, y que confundan, digamos, el tratamiento de la mano dura con que eso es lo que hay que hacer. A mí me preocupa muchísimo porque es un gobierno en el cual no sabe manejar la policía de manera democrática las protestas. Entonces, ¿cómo seguir y, digamos, alertando para que no pasen y que no hayan víctimas y cómo hacer? Porque yo de verdad que uno de los temas que más me preocupa, además de lo que está pasando, es que el 18 de abril salga la policía y vuelva a pasar lo que ha pasado en el sur. ¿Alguna manera? Bueno, ya eso sería realmente terrible, ¿no? O sea, este gobierno ha demostrado ser un gobierno autoritario, represivo con la población, se han violentado derechos humanos, eso lo hemos visto todos y bueno, ya sería el colmo que una población que encima está siendo afectada por la ineficiencia y la falta de gestión del propio Estado, encima pues, reciba una respuesta represiva y aún más violenta, ¿no? O sea, ya sería realmente eh, algo incalificable, pero puede pasar, ¿no? Claro, que Puede sean pasar. asusadores, terrucos, o sea, digamos, que vuelva esta nueva lógica, digamos, de no reclames. Claro, que repitan el mismo discurso, ¿no? O sea, de intentar culpar y criminalizar y finalmente terruquear a la gente simplemente porque está protestando por una situación que es inaceptable y que es gravísima. Sí, podría pasar. O sea, en ese sentido creo que es bien importante estar vigilantes y que la prensa cumpla el rol que tiene que cumplir y que también las organizaciones de la sociedad civil piurana estén alertas y estén coordinando con sus autoridades, ¿no? Yo entiendo que están tratando justamente de ver canales institucionales para intentar este diálogo, ¿no? O sea, han estado tratando de pedir mesas de coordinación, mesas de trabajo, esto no se ha hecho efectivo, entonces ahora va la medida pues, del paro regional. Yo sinceramente espero que ante una situación de tanta emergencia, de tanta vulnerabilidad, tengan por lo menos la mínima empatía y consideración de tratar a las autoridades y a la población piurana realmente como se merecen y que no vaya a haber una respuesta de este tipo que estás señalando, ¿no? O sea, Claro. porque ya realmente sería el colmo. O sea, la violencia no solamente es física, ¿no? O sea, hay múltiples formas de violencia y ya esta población piurana está siendo violentada en el sentido de que encima se le culpa, ¿no es cierto? Van autoridades y les dicen que tienen que resistir o que tienen que rezar porque no lleva tanto, cuando es una responsabilidad estatal ahorita atender la emergencia y hace varios años haber desarrollado las obras que no se hicieron completamente, ¿no es cierto? Y entonces eso también es una forma de violencia. O sea, ya sería el colmo que además vayan a recibir una respuesta represiva frente a la figura del paro, ¿no? Claro, mejor alertarlo antes que después. Hay un pedido de ciudadanos de Piura frente a la política del desastre y están pidiendo 7 hechos, no sé si lo has podido revisar, que es la salida al mar del río Piura, que nos has dicho, ¿no? La descolmatación del río, el manejo de las cuencas ciegas. Sí. Sí. Y bueno, o sea, digamos, lo que estás diciendo es que es lo básico, digamos, en una crisis como esta, ¿no es cierto? ¿Cómo explicar a la gente lo que es la sedimentación del río Piura? ¿Qué significa? Significa que se tapó y luego encima se hizo allí obras, ¿no es cierto? Bueno, no, o sea, normalmente las aguas van acumulando una cantidad de sedimentos, restos de todo tipo, ¿no es cierto? Y esto se va acumulando. Entonces, esto hay que descolmatarlo, o sea, el río tiene que ser descolmatado, tiene que ser limpiado, pero no basta una obra, o sea, lo que hay que tener es un sistema de descolmatación permanente para que nuevamente las aguas corran como tienen que correr, pero además está el tema de habilitar las salidas del río al mar, y esto no es nuevo, Paola, o sea, eso es algo que se habla hace décadas. Hay obras que vienen desde los años 60 que se quedaron truncas, ¿no?
Otro tema es el tema del drenaje, o sea, hay un montón de zonas con canales de riego que no han sido drenados, eso se ha acumulado en los últimos años, peor aún desde el 2017 en adelante, las quebradas se activan y las quebradas ciegas no están siendo controladas, entonces es un altísimo riesgo, ¿no? Eso está entre los pedidos del pliego que tú me estás señalando, que son cuestiones urgentes, pero son cuestiones de corto plazo, pero también hacia el mediano y el largo plazo. Hay que ver un sistema de alerta temprana que realmente funcione. Yo trabajo con población rural. Cuando yo converso con las personas que conozco desde hace muchísimos años, me dicen que realmente no les llega ninguna información, que nunca han visto ahí a nadie de INDECI, nadie de Autoridad de Reconstrucción con Cambios. La gente se pasa la voz, más o menos como que de localidad en localidad, o sea, no saben exactamente a qué atenerse. Entonces lo que hay es una enorme incertidumbre y ante la incertidumbre la gente tiene que tomar sus decisiones con muy pocos recursos, ¿no? Entonces, realmente es una situación bien injusta en ese sentido, ¿no? María Luisa Burneo, investigadora del IEP y antropóloga, estuvo en Al Vuelo. Muchísimas gracias por la entrevista y volveremos a conversar sobre estos temas. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Gracias, Paula.